Cualquier cosa voy a grabar esta reunión por si alguna de las que querían estar no pudieron estar para compartirles finalmente esto que estamos haciendo en el día de hoy, que gracias al Señor que nos da la oportunidad de reunirnos nuevamente. Créanme que para mí es de muchísima alegría compartir con ustedes a la distancia. Sé que en algún momento el Señor nos dará la oportunidad de encontrarnos en un lugar y eso realmente, créanme que es algo que me emociona, conocerlas a la distancia y pensar que en algún momento nos podamos ver. A mí es algo que me emociona, no sé si será el embarazo, me da esta sensibilidad también, pero bueno, que permitamos que el Señor sea quien nos permita cumplir con ese buen propósito. Hoy vamos a estudiar la lectura de Primera de Reyes 8, 9 y 10. Les recuerdo que la lectura debemos hacerla anteriormente. Las herramientas que estamos trabajando en la homilética, qué bueno sería que las pudiésemos en práctica, qué bueno que tengamos un cuaderno de estudios bíblicos. Yo dejé una encuesta el día de ayer, ya desapareció, estaré viendo los votos ahora, pero prácticamente quedaron empate acerca de cuál video querían que se hiciera para YouTube, si un tutorial acerca de un estudio bíblico, cómo hacer un estudio bíblico, o un tutorial acerca de cómo hacer su diario devocional. Entonces la idea de todo eso es tener muy claro, porque sé que tengo que crear contenido para YouTube, sobre todo porque hay muchas que no pueden entrar puntualmente a las reuniones, pero sí quieren aprender y me lo han pedido. Entonces la idea es hacerlo de esa forma. Yo le recomiendo que usted cuando estudie la palabra de Dios lo haga en un tiempo exclusivo para estudiar la palabra de Dios, así como cuando está haciendo un trabajo de la universidad, así cuando está estudiando para un parcial, un tiempo de reflexión, un tiempo de conciencia acerca de la lectura que está haciendo, para que cuando lleguemos acá y yo le esté hablando del tema, de pronto no tenga que seguir corriendo a refrescarse un poco la memoria, sino que esté bien claro por dónde estamos hablando. Entonces, más preámbulos, Primera de Reyes, capítulo 8. En este capítulo 8 empieza con una parte muy importante para el pueblo de Israel y era cuando Salomón finalmente termina la obra de la casa del Señor y podía dedicar el templo al Señor. Había algo que había representado por muchísimos años la presencia del Señor y era el arca del pacto. El arca del pacto, cuando estaban en el tabernáculo, recordemos que el tabernáculo era ese templo portátil que llevaban los israelitas a medida que ellos iban trabajando en su campaña de conquista, porque Israel para conquistar esta paz y tranquilidad en la que estaban viviendo actualmente, tuvieron que pasar por muchas dificultades y tuvieron que conquistar todos los lugares o terrenos y pueblos que ellos fueron finalmente de los que ellos se fueron adueñando, ¿verdad? Entonces el arca del pacto había estado dentro de ese tabernáculo portátil, pero ahora que ellos se habían establecido en el lugar donde Dios los había puesto, ese arca del pacto que representaba desde el principio la misma presencia de Dios tendría su lugar fijo donde está, que iba a ser el lugar santísimo. En el capítulo pasado, sobre todo en Primera de Reyes 7, ahí está toda la estructura de cómo fue el templo y la parte como Salomón diseñó para la adoración y el tributo que se le iba a dar al Señor. Entonces, en este momento, en el capítulo 8, lo que encontramos es esa historia acerca de cuando finalmente esta arca del pacto iba a llegar a colocarse ese lugar como el sello de que la presencia de Dios estaría con el pueblo de Israel desde ese momento en ese lugar. Entonces, la presencia del Señor les acompañó, la presencia del Señor estuvo con ellos y aquí hay dos partes o unos apuntes, no partes, muy importantes acerca de esto. Primero, tengamos claro, el arca del pacto como tal no es como una imagen como las de ahora, que María, que San José y que todo eso, no. No era el objeto como tal, era lo que representaba el objeto. El objeto, el arca del pacto era de madera de acacia y estaba cubierto de oro. Y dentro de él tenía la vara de Aarón que floreció, tenía las tablas de la ley
y tenía una vasija con maná. Recordemos que el maná era este alimento con el cual el Señor Jesucristo había alimentado al pueblo de Israel en el desierto cuando no tenía nada que comer. Entonces esa arca del pacto, que estaba totalmente cubierta de oro, tenía dos ángeles o dos formas de ángeles que tapaban el contenido y representaban de alguna forma todo lo que Israel había pasado en su historia para llegar a donde estaba. Y ahora más en ese momento que finalmente podía ser colocada en ese lugar, les estaba diciendo, llegué, este es el lugar en el que Dios me quería traer y finalmente aquí estoy. Como esa canción de Marcela Gándara, ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Entonces Salomón hace todo un discurso desde el versículo 12, donde él habla y le recuerda al pueblo que Dios ha cumplido su palabra, que Dios había estado con ellos, que Dios les había acompañado. Les decía muy claro, Dios no es que va a morar en este templo, porque no hay quien le contenga, porque no hay un espacio, ni la tierra ni el universo lo pueden contener, pero juraron ese día que serían fieles a Dios, que el extranjero tendría un lugar para adorar al Señor, que tendrían finalmente paz y tranquilidad. Y ese capítulo tiene 66 versículos, si no estoy mal, y duraron 8 días en esa celebración porque realmente estaban felices, y cuando volvieron, dice la palabra del Señor, que estaban alegres y gozosos por todos los beneficios que Dios había traído por medio de David a todo su pueblo. Entonces, en ese mismo orden de ideas, cuando Salomón está diciendo todo eso, la Biblia nos cuenta ahora acerca de un pacto que Salomón hace con el Señor, un pacto en agradecimiento a Dios por todo lo que ellos habían vivido hasta ese momento. Hasta ese momento habían pasado por muchas dificultades el pueblo de Israel. Ustedes pueden leerlo en la palabra del Señor, esclavitud, desolación, pero ahora tenían un descanso, un reposo. Entonces Salomón siente en su corazón el deseo de hacer un pacto con el Señor. Y ese pacto era pensando en eso precisamente. ¿De dónde venimos? ¿Por dónde hemos pasado? Entonces, aquí les quiero recordar cuatro hechos relevantes. Creo que está un poco inestable el internet, pues esperemos que no se nos vaya a caer con la ayuda del Señor. 4 hechos relevantes dentro de todo este tema del arca del pacto. Primero, el arca del pacto varias veces estuvo perdida. Varias veces intentaron robársela porque pues los demás pueblos, en especial los filisteos, pensaban que era solamente una representación, más no que era algo muchísimo más poderoso. Entonces, en estos versículos que ustedes pueden ver en la pantalla, ustedes pueden encontrar esas historias de los cambios de lugares que tuvo el arca del pacto, tanto cuando estuvo en casa de Obed-Edom, como cuando estuvo en casa de Abinadab, como cuando los filisteos la robaron y finalmente David la pudo llevar al tabernáculo hasta que es trasladado a Jerusalén, que también fue una victoria para el pueblo de Israel, porque ellos se sentían confiados cuando tenían cerca el arca del pacto. Eso lo encontramos en 2 Samuel 6:12. Y luego aquí en el templo de Salomón, en el que él le había hecho al Señor, aquí vemos cómo el arca del pacto finalmente llega a ese lugar establecido por Dios como el lugar donde él moraría. Y la última parte donde encontramos en la palabra de Dios que nos habla del arca del pacto es en 2 Crónicas 35:3, cuando Josías restituye nuevamente el templo, la adoración a Dios, dentro del templo. Entonces, esta arca del pacto hizo parte de la historia militar, espiritual y de crecimiento acerca de Israel, porque era ella la que había sido una promesa y que le daba al pueblo como esa fuerza de creer, oye, sí, Dios está con nosotros porque aquí está su arca. Aunque digamos que un punto se volvió un poco religioso, pero finalmente era lo que ellos necesitaban como para sentir fuerzas, el pueblo de Israel. Hay un versículo muy importante en esta parte cuando él está haciendo el pacto con el Señor y el Señor le recuerda a Salomón, le dice, sí, está perfecto, yo recibo esta ofrenda, hago un pacto contigo, pero si tú o cualquiera de tus descendientes no me obedecen,
sino que sirven y adoran a otros dioses. Entonces expulsaré a Israel de la tierra que le he dado. Abandonaré el templo que había elegido para que me adorara, y todas las naciones se burlarán de tu pueblo. Este templo no será más que un montón de ruinas, y todos los que pasen a su lado se asombrarán y se burlarán diciendo, porque Dios ha hecho esto con Israel y con este templo. Y se les contestará, porque Israel abandonó a su Dios, quien lo había sacado de Egipto. Su pueblo obedeció y adoró a otros dioses, por eso Dios ha traído todo este mal sobre ellos. Entonces el Señor Jesús le dejó bien claro a Salomón que aunque el pacto estaba, que aunque la promesa estaba, no era obligatoriamente, pues no era obligatoriamente que el Señor tenía que pasarle por alto sus ofensas, sino que les daba claro, yo hago un pacto con ustedes, pero ustedes hacen un pacto conmigo. Entonces en Primera de Reyes 9, cuando el Señor le hace ese recorderis a Salomón, le deja bien claro que desde el principio las cosas están así. Nosotros voy a estar con ustedes, los voy a adorar, los voy a ayudar, perdón, voy a sacarles adelante, pero recuerden lo que ustedes me están haciendo, lo que ustedes me están prometiendo. Entonces aquí vemos que finalmente lo que llevó a la ruina de Israel fue la desobediencia. Una desobediencia a algo que ya estaba establecido, a un pacto que conscientemente se hizo con Dios. Ese fue el pecado que marcó la historia de Israel desde su inicio y que terminó siendo su ruina. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esta parte? Recordemos que estamos estudiando Reyes para que tengamos claro que si Dios no perdonó a los israelitas con todo lo que ellos hicieron, a pesar de que ese era su pueblo prometido, a pesar de que Él era su amado, a pesar de que Él había dado totalmente todo hacia Israel, tengamos claro que lo que ellos vivieron no nos puede estar exento a nosotros que nos pasa. Porque si nosotros somos desobedientes, si nosotros somos siempre personas que tendemos a hacer nuestra voluntad, nos encontraremos viviendo tarde o temprano una situación similar o incluso peor de la que llegó a vivir Israel. Entonces la desobediencia nos separa de Dios por dos cosas, porque persistir en el pecado, y estas palabras que están en blanco fueron las palabras que le dijo Samuel a Saúl cuando fue destituido de la gracia del Señor. Como pecado de adivinación es la obstinación, y como ídolos e idolatría, la desobediencia. Entonces, es lo mismo que usted vaya donde el brujo, si usted es una persona obstinada. Es lo mismo que usted lea las cartas, que crea en el horóscopo, que crea en mi astral, que vea los programas de esoterismo. Es lo mismo si usted es obstinado. Y es lo mismo tener una imagen de la Virgen de Guadalupe, de San José, no sé, cualquier de esas imágenes que adoran. Es lo mismo que ser desobediente. Entonces nosotros tenemos que entender que no es más pecador otro que yo, porque yo como estoy en la iglesia, y si soy obstinado no importa, pero yo estoy en la iglesia, como si estar en la iglesia fuese hacerle un favor al Señor. Si persistimos en la obstinación y persistimos en la desobediencia, estamos persistiendo en el pecado, y el pecado nos separa de Dios. Y eso que nos lleva a un corazón cauterizado, una persona que no siente ni siquiera lo que está haciendo. Personas que llegan a mentir, a fornicar, a adulterar y les da totalmente igual, siguen yendo a la iglesia como si nada, pensando que de alguna forma eso no les afectará tanto como otras personas. Y en esta parte sí quiero como hacer mucho énfasis. No sé si tenemos internet, parece que no. ¿Alguien me confirma si me está escuchando?